Ok, bueno, entonces, nos quedamos en la determinación de la matriz Q, donde de todos los coeficientes de la matriz Q lo que nos interesa son los que están recuadrados negro, que acá intenté eh, destacar, donde nos muestran las varianzas de X1 y de Y1 respectivamente, y las covarianzas de XY1 y XY2. Perdón, XY1 y Y1. Fue terrible eso. Pero, pero bueno, o sea, esta es la información necesaria para poder efectivamente proceder al cálculo de la matriz, perdón, de la geometría de las elipses de error. Disculpen las interrupciones, pero estos cuatro valores son los necesarios para calcular la elipse de error a priori o simulada en función de las ecuaciones de observación que nosotros involucramos en la red y de los errores a priori que hemos definido. Entonces, si nosotros agarramos cada uno de esos cuatro valores para cada uno de los puntos, fíjense que tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 8. El 7 no interviene porque es el punto fijo. Y después todo esto es información relacionada a los azoles que por el momento no lo utilizamos. Entonces, de esta forma, a partir de esos valores, vamos a obtener los parámetros de las elipses de error para cada uno de los puntos que intervienen en la red, haciendo simplemente los, eh, los cálculos que indicamos en la presentación, ya sea para definir la orientación o el azimut del semieje mayor de la elipse, en función de la orientación de los ejes coordenados que hemos definido, y los semiejes mayor y menor de cada una de la elipse, de cada una de las elipses. Entonces, haciendo este simple cálculo, acá lo tenemos en radianes, acá lo pasamos a grados, y acá lo pasamos a grados, minutos y segundos. Acá les dejo para que cuando vean el video puedan, con esta simple expresión, que igual en Geodesia 2 ya lo han hecho, puedan pasar de grados a grados, minutos y segundos, que no tiene ninguna complicación. Entonces, con esta simple tabla de resumen, tenemos eh, todas las elipses de error calculadas a partir de la matriz de cofactores y de todos estos coeficientes que les resalté acá. Bien. Entonces, volvamos. Entonces, volviendo acá, ahí ustedes ven la pantalla. Sí, sí, se ve. Bien, ¿se ve bien? Ok, perfecto. Entonces, con estos valores a priori y estas ecuaciones de observación, pudimos calcular cada uno de los parámetros que definen a la elipse de error en cada uno de los puntos. Fíjense que lo único que necesitamos son las varianzas y las covarianzas de cada punto. Nada más. Bien, entonces, en función de lo visto, ¿se cumple con lo propuesto? Lo que esperábamos hacia en la primera diapositiva que les mencioné.
Es decir, que el valor del eje mayor de la elipse de error del punto, estadísticamente más comprometido, sea igual o menor a la tolerancia planimétrica definida para el proyecto? ¿Se cumple? Vuelvo a la planilla. Ahí ven todos la planilla. Sí, sí, sí. Bien, genial. Sí. Eh, no sé si recuerdan la geometría que tenía la red y la distribución de los puntos de la red, pero dijimos que el punto fijo era el PT07, y por lo tanto los puntos cercanos al PT07 son el 6, el 8, el 5, y nos íbamos alejando hasta llegar al punto 1 y 2, que eran los más lejanos al PT07. Y un poco podemos intuir eso, de que son los más lejanos, porque vemos cómo se van distorsionando los semiejes mayores y menores respectivamente a medida que nos vamos alejando de ese punto 7. Entonces, en función de lo que les mencioné, lo que estuvimos hablando, para ustedes, ¿se satisface la condición de tolerancia del eje, de que el eje mayor del punto más comprometido tiene que ser igual o menor a la tolerancia impuesta para el trabajo? Pregunta, ¿eh? ¿Es un sí o un no? No más que eso. No voy a seguir hasta que alguien no diga una palabra. No me fallen, muchachos. No recuerdo el valor de la tolerancia planimétrica, Era 5 pero centímetros. sí, parecen 5 centímetros. Entonces sí, en este caso Están de límite todos ahí. son menores. En este caso son menores. Bien, tengan en cuenta que lo que obtenemos acá es el semieje mayor y semieje menor de la elipse. Ah, o sea, hay que multiplicarlo por 2. Exactamente. O sea, en este caso No. estaríamos obteniendo un semieje para el punto más comprometido de 71 milímetros. Si nosotros establecimos en que 5 centímetros era la tolerancia planimétrica para los puntos de apoyo, entonces no estaría satisfaciendo la necesidad de tolerancia. Por lo menos con la cantidad de ecuaciones y los errores a priori determinados. Entonces, ¿qué podemos hacer para subsanar esto? Una opción sería agregar más ecuaciones de observación, con lo cual ya teníamos 52 ecuaciones de observación. Ya era una tarea bastante laboriosa. Agregar más, no creo que sea una solución bastante ingeniosa o inteligente. Sobre todo porque ya no hay más que agregar, porque agregamos todas las ecuaciones de longitud, todas las ecuaciones de dirección posible y las 3 ecuaciones de azimut que definimos porque el PT07 era el punto fijo. La otra opción es modificar los errores a priori. Modificarlos en función de que mejoramos nuestra metodología de medición, es decir, tenemos una estación total mejor, tenemos un operador que es mucho más preciso y con mayores estándares de medición, es decir, que tiene un montón más de recaudos, o bien podemos, si no podemos contemplar ninguna de esas opciones, modificar la cantidad de veces que vamos a medir esas mediciones. Es decir,
modificar estadísticamente el peso de esos errores para que satisfagan las condiciones, las exigencias de medición de la red, en detrimento de la cantidad de mediciones que yo tenga que hacer. Es decir, que voy a aplicar a través del método de reiteración, poder reducir estadísticamente los errores a priori y ver qué tal me va. Entonces, acá... Una consulta con eso. Sí. Si medís más veces, ¿no vas a tener más ecuaciones? No, no necesariamente. Las ecuaciones pueden ser las mismas porque vos vas a medir n veces, pero vos vas a meter una sola ecuación en el sistema. Por ejemplo, en el caso de la medición bajo el método riguroso, por ejemplo, ustedes como ejemplo tuvieron que hacer 2 repeticiones, es decir, a 0 y a 180 eventualmente, pero en clase se vio que se hizo con 4 orígenes la medición, o sea, con 0, con 90, con 180 y 270. Con lo cual, no es que vamos a meter en este sistema de ecuaciones 4 observaciones por cada punto y cada dirección medida, sino que hacemos una sola dirección, por eso es que le hacemos hacer el trabajo previo de meter de hacer el cálculo riguroso de las observaciones, y en función de esa observación promedio que calculemos, esa va a ser ingresar al sistema como única observación desde el punto 1 al punto 2, por ejemplo. ¿Entendió? Sí. Lo que hacemos con esa forma es decir, bueno, no metemos una ecuación más de observación, pero sí nos aseguramos que la ecuación que metemos sea más precisa que hacer una sola bisección. O eventualmente 2 bisecciones por el tema de veces. Pero a eso apunta la tercera alternativa. Entonces, con este método de reiteración, no se modifica nada de este sistema matricial que tanto trabajo nos costó, sino simplemente modificar esta consideración. Que eventualmente yo podría decir, bueno, puedo medir la distancia mejor que 15 milímetros, lo puedo medir 1 centímetro, y con lo cual me va a afectar en el peso asociado a la ecuación de longitud. O bien puedo decir, no, yo en lugar de medir una vez, voy a medir 2 veces. Acá estoy haciendo simplemente el error total a priori que tenía dividido las veces, la raíz de las veces que pretendo medir. Entonces, entonces si considero con raíz de 2, vuelvo a ese cálculo y ahora estoy bastante más cerca, midiendo 2 veces, estoy a 28 milímetros, que si volvemos a multiplicar, estaríamos a 55 milímetros. Estamos contra cerca, pero fuera de tolerancia. Si estamos a 55, a 51 o a 10 centímetros, es exactamente lo mismo, estamos fuera de tolerancia. Con lo cual, por cuestiones operativas, no nos queda otra opción que irnos a 4 direcciones. Con lo cual, acá el error total de la dirección se minimiza hasta la mitad, y ahora vemos que, bueno, nos pasamos. Pero eventualmente esto satisface las exigencias del trabajo, y podemos estar seguros que en esa situación de red, con esos errores a priori y con esa cantidad de reiteraciones, nosotros podemos, con una espalda un poco más sólida, un argumento más robusto, decir que cuando hagamos las mediciones y tengamos los cuidados suficientes para garantizar esos errores a priori, vamos a lograr resultados favorables que cumplan las exigencias del proyecto.
¿Se entendió? ¿Cómo fue todo el hilo conductor desde que arrancamos, desde qué es la elipse de error, hasta que utilizamos parcialmente el criterio de mínimos cuadrados para usarlo a nuestra conveniencia? Sí. Sí, sí. Bueno, genial, genial. Entonces, obviamente, acá hay una consideración que obviamente desde el punto de vista académico, esto se resuelve de esta forma. O sea, si nosotros somos conscientes y criteriosos en la definición de los errores a priori y no hay nada más que ajustar, listo. O sea, sabemos que con 4 reiteraciones este sistema de ecuaciones se resuelve. Y probablemente cuando hagamos la compensación de las observaciones, todo funcione bien. Ahora bien, existe la posibilidad de que nosotros seamos totalmente pesimistas en la definición de los errores a priori, y eso involucre una sobredimensión de esos errores y consecuentemente me hagan erróneamente tener que simular 4 reiteraciones y concluir de que, bueno, está bien, con 4 reiteraciones yo llego, pero en realidad mi estimación no fue del todo precisa y cuando voy al campo supero las expectativas de esos errores que yo estimé y en realidad no, inicialmente sin hacer ninguna observación, no tenía un error de 30 segundos, sino que por ahí estaba en el orden de los 20 o 18. Entonces, bueno, eso va a depender también del criterio. Se supone que nosotros no es que sobredimensionamos, sino que tenemos un balance armónico entre los errores que podemos prometer hacer y los que volcamos acá en la planilla. Entonces, puede suceder el caso en el que los resultados de esta simulación te digan que necesitas 4, pero en realidad con 2 observaciones por dirección ya sería suficiente. No es la enseñanza que quiero que se lleven de este ejercicio, no es que todo lo que hicimos es en vano porque no nos puede dar, nos puede dar mal, o mejor dicho, nos puede decir que necesitamos 4, pero en realidad con 2 es suficiente, sino que el mensaje que quiero que se lleven es que tenemos que ser lo suficientemente criterioso en la asignación de pesos. O sea, no es que la matriz de cofactores nos va a dar resultado erróneo, sino que a partir de los errores a priori que nosotros asignamos no tan precisos, nos va a terminar dando un resultado que podría no ser el deseado. Pero bueno, acaban de aprender o de refrescar una herramienta que me parece bastante potente y que se puede complicar y complejizar un poquito más. No es la idea del día de hoy hacer eso, pero ya tienen una variante para poder aplicarlo eventualmente a algún proyecto topográfico que requiera este análisis detenido de la planificación y la medición de una red de apoyo. Bien. Luego, como nota al margen, para que intenten dimensionar, acá he calculado como raíz de los elementos diagonales los errores planimétricos o los errores medios o las desviaciones estándar, según como quieran llamarle, asociados a cada componente en función de los errores a priori que mencioné. Entonces, fíjense que este azimut se orienta de forma tal de generar máximos y mínimos en las direcciones de este azimut. Con lo cual, podemos en forma o en carácter máximo, podemos decir que en el caso del punto 1 va a tener 21 milímetros con este azimut y
11 milímetros en forma perpendicular a este azimut. Pero en función de la orientación de los ejes coordenados que adoptamos, vamos a obtener estas desviaciones estándar, que serían como las intersecciones de esa elipse de error con los ejes coordenados respectivamente. Que no necesariamente estas desviaciones estándar en cada una de las componentes representan el máximo error en un lado y en el otro. Por eso es que necesitamos analizar las elipses de error y su orientación. ¿Bien? ¿Me siguieron todos hasta acá? Todo esto converge. Todo esto converge en, no crean que ya se libraron. Entonces, ¿se cumple con lo propuesto? Bueno, lo que nos tenemos que llevar de acá es que cumple o puede llegar a cumplir agregando algún método de reiteración. Y la cantidad de ecuaciones es la que te diga el cálculo matricial. Es decir, que en función del cálculo matricial que hagamos y las simulaciones que hagamos, salen la cantidad de reiteraciones que hay que hacer, no al revés. No es que nosotros definimos la cantidad de reiteraciones y después vemos si cumple. La lógica de pensamiento, por más que por cuestiones académicas terminamos definiendo primero o cuestiones de tiempo, terminamos definiendo primero la cantidad de reiteraciones y después vemos cuando simulamos, en este caso, cuando simulamos, vemos si cumple. No, en realidad la simulación se tiene que hacer en el proceso productivo, se tiene que hacer al principio de todo y ahí sacar ese valor si hacemos 2, 4 o la cantidad de reiteraciones que hagan falta. Tengan presente eso. Todo este choclo de números termina convergiendo, y es algo que ustedes van a tener que tener presente, en una representación de todas estas elipses, porque por más de que sean números, en general nos va a tocar en un ambiente interdisciplinario y esos números los vamos a tener que plasmar gráficamente, visualmente, para que nos sirva a nosotros para evaluar algún rasgo en la dimensión de la red, o bien para convencer a un tercero profesional en tal o cual directriz. Entonces, se procede a graficar las elipses de error. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en función de los parámetros que obtuvimos, tanto de los semiejes mayores y menores y la orientación de la elipse respecto de los ejes coordenados, es que vamos a graficar cada uno de las elipses teniendo en cuenta dos aspectos y haciéndolo algo parecido a esto. Esto lo que colocamos acá es algo que van a tener que replicar ustedes en la actividad práctica asociada, donde van a tener que estar explicitados la orientación de los ejes que utilizaron, las escalas asociadas. Imagínense que si esto lo dimensionamos a espacios de la plaza, esto tendrá, no sé, 450 metros. Y nosotros, estas elipses tendrán, como vimos, 21, o en el cálculo que yo había realizado eran 25, daban justo. Entonces, teníamos 25 milímetros que representarlo en algo que mide 450 metros en la realidad aproximadamente. Con lo cual, inevitablemente se nos hace necesario elegir escalas diferenciales entre la geometría de la red o por lo menos la geometría de la red aproximada, y las elipses de error calculadas. Entonces, tengan presente eso, que van a tener que tener en cuenta la orientación de los ejes y las escalas diferenciales, y obviamente
presentarlo en una hoja A3 con algo un poco más estético, o sea, que sea algo bonito. ¿Bien? Déjenme, creo que si bien esto es lo que les va a servir a ustedes para tener de referencia para hacer la actividad práctica, creo que es más cómodo verlo en un archivo Excel, en un archivo CAD, por ejemplo. Ahí ven todos la pantalla del AutoCAD. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, esto no es otra cosa que más o menos lo que les acabo de mostrar en la presentación. Y una, digamos, una ejemplificación de que según la orientación de los ejes, que esto lo torcí para que entre en una hoja A3, que no importa la orientación de los ejes, pero se tiene que cumplir que el azimut, es decir, lo que representa este vector del eje X, y yo lo traslado acá, y luego mido el ángulo que forma, fíjense que acá selecciono la elipse, desde el centro de la elipse hasta este parámetro del semieje mayor, esa orientación, esa amplitud angular, tiene que coincidir con el azimut que definí, que si lo verifican es 40,5533. Del mismo modo, si todo va a tener que ser consistente, y eso fíjense, por favor, antes de entregarlo, de que sea consistente cada uno de los valores que ustedes realizan y orientan para que sea una representación fiel, no solamente de la elipse en su geometría, sino de la orientación relativa que tengan respecto de cada una de esas elipses, o sea, respecto de cada uno de los puntos de la red, porque la orientación de esas elipses nos va a indicar información sobre fortalezas y debilidades que tienen las ecuaciones de observación que introdujimos en el sistema. Entonces, es muy importante y rápidamente nos podemos llegar a dar cuenta si está mal o bien lo que nos entregan. Si la orientación es cualquier cosa, eso salta evidente. Obviamente, cuanto más entrenamiento tenga del ojo, va a ser más fácil detectarlo, pero verifiquen eso, por favor. Entonces, esto sería, digamos, en donde culmina todo el trabajo. O sea, no solamente en el cálculo matricial, que ustedes también van a tener que acompañar a la actividad práctica, sino en la representación de las elipses coherentemente, ya sea por su orientación o bien por su escala, que aunque parezca algo trivial, las escalas diferenciales, así como sucedía en el caso de los perfiles longitudinales y transversales de la vía, suelen traer bastante problema. Así que, bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta al respecto, si hay algún comentario, alguna inquietud, algo que quieran compartir, si aprendieron algo, si había algo que no sabían de toda esta clase. Si no les gustó, estamos dispuestos a... Con respecto a la actividad práctica, va a ser como todo, le vamos a enviar el archivo PDF y con las indicaciones van a tener un tiempo de gracia, considerando de que la complejidad de este cálculo por ahí es un poquito mayor y que el próximo lunes es feriado, el 25 de mayo, la entrega se pasa para el domingo siguiente, que es 31 de mayo, así van a tener 2 semanas para poder realizar la actividad práctica y a su vez ponerse al día de todas las actividades prácticas que nos han
realizado hasta el momento. Así que creo que es una buena oportunidad para arrancar los primeros días de junio con la materia al día. No sé, algo más, no sé si Sergio o Luis quieren comentar algo. Bueno. Okay. Luis me había comentado que estaba solo estaba sin audio, así que no va a poder mencionar algo. Respecto a ustedes, chicos, no sé si quedó algo en el tintero. ¿Les sirvió la clase de hoy? Bueno, en realidad Sí, muy buena. van a saber si les sirvió cuando intenten hacer la clase práctica y si no les salga. Pero bueno, creo que, como les dije al principio, es una herramienta potente y la simulación, el asegurarse o tener la tranquilidad de antemano de que cuando vayan al campo puedan resolver las mediciones sabiendo que después todo va a resultar bien, obviamente siguiendo las rigurosidades del caso, pero es una herramienta que sirve ya sea para este caso o para cuestiones topográficas un poco más convencionales o más no tan sofisticadas. Bueno, de mi parte quedan 5 minutos. Si no hay ninguna inquietud de esta actividad, de la anterior, de lo que sea, finalizamos en acá nomás. Damos unos segundos. Bueno, buenas tardes, chicos. Estuve escuchando atentamente. La verdad que tengo que felicitar a Hernán por el detalle y toda la explicación de todo el trabajo. Creo que ha sido más que claro, incluso invocando con conceptos que venían de otra materia. Digo, que creo que no van a tener la menor duda en hacer este trabajo. La verdad que está muy explicado detalladamente, incluso con el PowerPoint y con el tema de cálculo de azimutes, que me parece que es una cosa que estuvo muy bien, pero que son conceptos que se vinieron dando, que teóricamente deberían conocerlo de antemano. Así que yo quería agradecer y felicitar a Hernán por la presentación. Así que cualquier duda que tengan, las pueden consultar, pero creo que en función de lo que explicaron, lo que se explicó hoy, van a tener una herramienta potente para el tema de la simulación, y que después esto va a servir, obviamente, para definir cuestiones cuando hagamos las compensaciones con las mediciones reales, ¿no? O sea, hoy nos estamos manejando con lo que teóricamente vamos a ir a medir, ¿sí? Los errores que vamos a manejar para ir a medir, y después va a venir la verdad, que es cuando hagamos la medición, ¿sí? Como mismo planteamos en el cierre del triángulo, planteamos ciertos errores que después uno las toma a priori, que después vamos a ver cómo surgen cuando podamos ir a la parte práctica. Exactamente, una cosa que destacó Sergio que es verdad, es que haciendo todo este cálculo, este desarrollo bien, después nos queda prácticamente todo resuelto para lo que es la compensación de las observaciones reales. Es decir, lo único que tenemos que hacer es construir la matriz L y hacer la multiplicación correspondiente a traspuesta P por L, y ya vamos a poder obtener la matriz incógnita X, que es la que nos interesa al fin y al cabo para terminar el trabajo y compensar la red planimétrica. Así que es un gran punto a favor eso, que pónganle bastantes ganas a este cálculo matricial, porque después les va a servir para cuando tengamos que definir la red de apoyo, las medidas compensadas de la red de apoyo, ahí prácticamente el esfuerzo va a ser mínimo. Ok.
Bueno, Sergio, no sé si te parece, nos quedan 2 minutos, así que cerramos, si no hay duda de parte de los chicos o no queda algo más que vos quieras decir, terminamos acá nomás. Terminemos de nomás, si no hay consultas, terminemos. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, Hernán. Dale, Muchas gracias. Chao. Bueno, gracias. Chao, Chao, gracias. Chao. Chao, hasta luego.